¿Qué sucede cuando las mismas personas en las que confiabas, aquellas con las que trabajaste tan duro para construir tu imperio, deciden burlarse de ti y humillarte? ¿Qué pasa cuando piensan que son intocables, demasiado poderosas, demasiado cómodas en su propia piel? Pues bien, a veces las mareas cambian de una manera que nadie espera. Esta es la historia de un hombre, un CEO, que decidió mostrarle a su personal cuán poderoso podía ser, haciéndose pasar por alguien que jamás podrían imaginar. Un conserje. Pero no fue solo el cambio de roles lo que causó impacto, fue la traición, la crueldad y el precio que tuvo que pagar por todo ello. Vamos a sumergirnos en la historia de Gregory Marshall, un hombre que pasó de ser el cabeza de una empresa próspera a alguien que tuvo que enseñar a su propio personal una lección que nunca olvidarían. Gregory Marshall no era tu típico CEO, no era de los que caminaban con trajes de diseñador y relojes llamativos, ni se jactaba de su riqueza o éxito. Era callado, humilde y centrado. Sentía orgullo por su trabajo, creyendo que el éxito no era algo de lo que presumir, era algo que se ganaba. A los 45 años, Gregory había construido Marshall Enterprises desde cero. Empezó como un pequeño negocio familiar, pero bajo su liderazgo, creció hasta convertirse en una empresa multimillonaria. De esas que dan empleo, apoyan a familias y juegan un papel clave en la comunidad. Pero Gregory no se sentía orgulloso de su riqueza. Se sentía orgulloso de las relaciones que había construido en el camino. Los empleados de Marshall Enterprises eran más que simples trabajadores para él. Eran familia. O al menos, eso pensaba él. La empresa de Gregory había crecido rápidamente en los últimos años. A medida que la empresa crecía, también lo hacían los egos de quienes lo rodeaban. Algunos empleados, especialmente los de la alta dirección, comenzaron a cambiar. Lo que antes era un grupo unido, ahora estaba lleno de traiciones, chismes y falta de respeto. El punto de inflexión llegó una tarde fatídica, cuando un nuevo grupo de empleados comenzó a burlarse de él a sus espaldas. No se trataba de una simple broma, era cruel. Se reían de su apariencia simple, de su actitud humilde y de cómo no estaba a la par con el mundo empresarial moderno. Era el tipo de cosa que la mayoría de los CEOs habría ignorado, pero para Gregory fue diferente. Ellos no lo conocían, no sabían los sacrificios que había hecho, las noches sin dormir, los momentos de duda. Todo lo que veían era a un hombre, más otro traje en un mar de jugadores poderosos. Escuchó sus bromas, sus tonos burlones. Vio sus sonrisas cuando lo menospreciaban, sin saber que él estaba escuchando cada palabra. Una noche, después de escuchar otra ronda de burlas, Gregory decidió que era el momento de enseñar a su personal una lección que nunca olvidarían. No quería gritar, pelear ni castigarlos de inmediato. En su lugar, ideó un plan, uno que los haría verlo de una manera que nunca antes habían imaginado. A la mañana siguiente, Gregory llegó temprano al trabajo, mucho antes que los demás. Se coló en el armario de suministros, encontró un viejo uniforme de conserje y se vistió con él. Incluso se dio el trabajo de encontrar una fregona y un balde. Estaba decidido a hacer que lo vieran como una persona, no solo como un CEO fuera de contacto. Para cuando sus empleados empezaron a llegar, Gregory ya estaba en los pasillos, limpiando en silencio. Se movía en silencio de una habitación a otra, su rostro oculto por la gorra y la ropa sencilla. Al principio, nadie lo notó. Pero pronto, cuando la gente empezó a ver al conserje moverse por la oficina, algo extraño sucedió. Comenzaron a reírse. Se susurraban entre ellos. «Miren a ese tipo», decían. «¿No es ese el CEO? ¿Por qué está vestido así? ¡Qué chiste!». Y entonces ocurrió. Uno de los empleados, un hombre llamado Brian Knight, que había sido uno de los mayores culpables de burlarse de Gregory, se acercó a él con una risa. «Estás limpiando el lugar, ¿eh? Pensé que estabas por encima de este tipo de trabajo». Gregory no respondió. Solo siguió fregando el piso, con el rostro escondido detrás de la fregona. A medida que pasaba la mañana, más empleados empezaron a notar al conserje. Algunos susurraban sobre él, mientras otros no podían evitar reírse. Pero uno a uno, todos empezaron a darse cuenta de la situación. Ese es Gregory Marshall, pero ¿qué hace aquí? No fue hasta el mediodía que apareció el primer signo real de cambio. Linda Carson,
una ejecutiva senior de la empresa, pasó cerca del conserje. Lo miró por un momento y luego sonrió de manera sarcástica. Vaya, no sabía que el CEO estaba trabajando a medio tiempo como conserje. Supongo que incluso el gran Gregory Marshall necesita humillarse de vez en cuando. Gregory se levantó, lentamente, y miró a Linda a los ojos, su rostro aún escondido bajo la gorra. A veces todos necesitamos un recordatorio de dónde venimos, respondió, con una voz calmada, pero llena de una intensidad que no pasó desapercibida para ella. Linda soltó una risa sarcástica y se alejó. Pero Gregory no había terminado aún. Para cuando terminó la jornada laboral, Gregory ya había visto suficiente. Había observado cómo sus empleados seguían burlándose de él, pensando que no podía escucharlos. Había visto lo rápido que habían olvidado lo que era empezar desde cero. El respeto que alguna vez le tuvieron se había ido, reemplazado por arrogancia y desdén. Así que, cuando el reloj marcó las 5:20 p.m., Gregory finalmente se rebeló. Entró en la sala de conferencias principal, donde la mayoría del personal estaba reunido, y se quitó el uniforme de conserje. La sala cayó en un silencio absoluto. Gregory se quedó frente a ellos, su habitual calma reemplazada por algo mucho más afilado. Sus ojos se clavaron en cada uno de ellos, y habló. Todos piensan que me conocen. Piensan que entiendo el trabajo que hago, pero ninguno de ustedes nunca se tomó el tiempo de ver quién soy realmente. Se burlaron de mí, me menospreciaron. Se rieron de alguien que dio todo para construir esta empresa. Y ahora voy a mostrarles el precio de ese error. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Con efecto inmediato, voy a despedir a cada uno de ustedes, no porque los odie, sino porque han perdido de vista lo que esta empresa representa. Han perdido el respeto, la humildad y la integridad que construyeron este lugar, y por eso, ya no hay lugar para ustedes aquí. La sala estaba llena de un silencio atónito. Nadie podía hablar. Simplemente se quedaron allí, congelados por la conmoción. Algunos de ellos tenían la cabeza agachada, incapaces de mirarlo a los ojos. Otros se quedaron ahí, con la boca abierta, mientras el peso de lo que acababa de suceder comenzaba a calar. Gregory no esperó disculpas ni protestas. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a los empleados atrás. En las semanas siguientes, la noticia de la decisión de Gregory se propagó. Los empleados despedidos tuvieron que hacer frente a sus acciones, mientras que los que se quedaron aprendieron a valorar los principios que casi habían perdido. Marshall Enterprises se reconstruiría, pero sería más fuerte, construido sobre una base de respeto e integridad. ¿Y Gregory? Bueno, él continuó liderando con la misma fuerza tranquila, sabiendo que a veces la mejor manera de enseñar una lección es mostrando al mundo exactamente quién eres. Y así, la historia de Gregory Marshall se convirtió en una leyenda. Un CEO que se hizo pasar por un conserje, no por humillación, sino como un recordatorio de nunca olvidar de dónde vienes y nunca subestimar a los que te rodean. Nos recordó a todos que el respeto no puede darse por sentado, y que, a veces las lecciones más duras son las que vienen de aquellos que menos esperamos. Esa es la historia, amigos. Espero que la hayan disfrutado. Ha sido un placer compartirla con todos ustedes. No olviden comentar abajo y contarme desde dónde nos están viendo. Siempre es divertido ver el alcance global de estas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor presionen el botón de suscripción para más historias increíbles, consejos y trucos. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima. Adiós. Si desean mostrar un poco de amor extra, toquen los 3 puntos cerca del botón de compartir y envíen un súper gracias.